Pues bueno, y ahora sí, vámonos a los datos capital que tienen que ver con la depresión, Villa, como parte fundamental después de la pandemia o la pospandemia que estamos viviendo. Ciertamente, ¿no? Este estudio de la organización, de la OCDE, que lo titula o lo señala y pues lo reduce a una forma muy sencilla para el consumo. Prevalencia de depresión o síntomas de depresión, el porcentaje de la población y estimaciones nacionales. Son dos gráficas que se ubican, una antes de COVID-19 y la otra en 2020, cuando ya estábamos, ahora sí, después de 2020 más bien, o a partir de 2020, y podemos observar cómo creció realmente todos los síntomas relacionados con la pandemia. ¿Por qué el estudio tan viejo? Porque así tardan de repente la OCDE en llevar a cabo toda la evaluación completa, pero nos da un punto de partida de qué tanto se dieron el crecimiento de los síntomas de depresión, y podemos ver a México como uno de los países que más alarma debe generar, porque antes de la pandemia se hablaba de síntomas del 3%, casos de depresión del 3%. A partir de la pandemia subimos al 28% de casos o de síntomas de depresión en México. Y miren, el primer lugar es Suecia. El segundo es México, con mayor número de prevalencia de depresión o de síntomas de depresión, como usted lo puede ver en pantalla. Pero usted que nos está escuchando en la radio, le comentamos que en la pre-COVID, en 2019, solamente se presentaba en un 3% de la población que fue encuestada. Pero ya en 2020 y a la fecha ya es de un 28%, ¿no? Sí, y si revisamos el crecimiento, México sería el número 1, porque, por ejemplo, en Suecia, que es donde más se empezó a documentar, había un 11% de síntomas de casos de depresión y subía al 30%, pero en el caso de México, del 3 al 28%. Y aquí también hay muchos factores que se tienen que revisar, como por ejemplo, la mala cultura que tenemos de la atención psicológica o de la salud mental. Pero a raíz de la pandemia se empezó a identificar un poco más, porque justamente uno de los síntomas, una de las cuestiones que se analizaba que podía generar el aislamiento era precisamente la depresión y otro tipo de cuestiones de carácter mental, de salud mental, que podían perjudicar. Se le atribuye probablemente en gran medida a esto, ¿no? A la falta de atención de la salud mental que tenemos como mexicanos, y bueno, la pandemia lo que generó posteriormente, ¿no? Te mostramos los números que a todos importan en los datos capital.